Mis amados hermanos, yo los saludo con la paz del Señor. Amén. Somos agradecidos a Dios en primer lugar por el privilegio que nos concede de poder estar en esta clase de discipulado con la lección número 13. Somos agradecidos a Dios en primer lugar por nuestra salvación, que es el mayor bien que todo ser humano tiene aquí en la tierra. Amén. En segundo lugar, queremos agradecer a nuestro amado pastor por el privilegio que nos concede de escalarnos, de estar aquí en esta clase, que es de bendición para nuestras vidas. Amén. Mis queridos hermanos, también agradecemos a ustedes que están allí del otro lado, escuchando esta clase, amén, que es de mucha bendición, siempre alentando para que estén aprendiendo de esta palabra maravillosa. Y queremos invitarles a que abran sus Biblias, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, donde con la ayuda de Dios vamos a estar desarrollando la clase número 13, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Una clase muy linda. San Juan capítulo 15, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 y 23, va a decir así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a estar orando para dar inicio a esta clase. Y como siempre tenemos por costumbre, orando siempre por nuestro pastor presidente, nuestro pastor local Ubirayara, y por todos aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Amén. Oremos. Padre bendito, Dios celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por esta clase maravillosa donde estaremos aprendiendo de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todos. Te pedimos, Señor mi Dios, por nuestro pastor presidente, Ailton José Alves. Bendice, Señor Jesús, su vida, su familia, su esposa, sus hijos, así también nuestro pastor Ubirayara López, su esposa la hermana Raquel, a Emily y a Felipe. Bendice esta familia que tú has puesto en este tiempo para llevar tu pueblo, Señor. Quédate con nosotros, que esta lección pueda ser de bendición para nuestras vidas y que podamos aprender siempre de tu palabra. Quédate con nosotros, Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la lección número 13, como ya dijimos, se trata del fruto del Espíritu Santo. Amén. Y no de frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Todo aquel que acepta al Señor Jesús, Él va a tener un verdadero cambio en su vida. Amén. Va a pasar a tener nuevos comportamientos, su vida va a ser cambiada y el fruto del Espíritu va a ser introducido en su corazón a través del Espíritu Santo. Amén. La verdadera conversión va a cambiar la conducta del cristiano. Amén. No va a quedar en la misma posición. Usted va a ver que cuando una persona verdaderamente es convertida, él pasa a comportarse de otra manera, a hablar de otra manera, y pasa a ser una nueva criatura, como dice la palabra del Señor. Amén. Allí donde nosotros leímos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, va a citar sobre el fruto del Espíritu.
Y este fruto del Espíritu va a tener virtudes, va a tener cualidades. Asimismo, estando en singular, pero va a englobar en varias virtudes, donde nosotros leímos que son 9 en total. Amén. Y con la ayuda de Dios nosotros vamos a tratar de desarrollar estas 9 virtudes. Amén. Y va a ser, este fruto del Espíritu va a ser de gran importancia en la vida del creyente, porque el creyente va a llevar una vida santa, una vida santificada. Amén. Que va a conducir siempre a grandes victorias en su vida. Amén. Por eso es de suma importancia el fruto del Espíritu Santo, porque la persona va a ser preparada para entrar a los cielos. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Como ya dijimos, son virtudes y cualidades que el Espíritu Santo va a manifestar en la vida de aquel nuevo convertido. Amén. Es las características de Jesús que va a ser introducida a través del Espíritu Santo en la vida de aquel pecador que se arrepiente. Amén. Nosotros vamos a ver allí también en San Juan, capítulo 15, donde nosotros leímos, va a decir la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesús va a decir que es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y si estamos permaneciendo en el Señor y el Señor en nosotros, nosotros vamos a llevar mucho fruto. Amén. Pero si nosotros estamos separados de Cristo, verdaderamente estaremos muertos. Nada vamos a poder hacer. Amén. Con el fruto del Espíritu nosotros vamos a tener una comunión con Cristo. Amén. Pero si nuestra comunión es interrumpida con Cristo, el fruto del Espíritu Santo también va a ser interrumpido. No va a tener fruto. Amén. Esto va vinculado a través de la comunión con Cristo. Pero si yo no tengo ninguna comunión más con Cristo, yo dejo de creer, pero sigo dando fruto, no de ninguna manera. Amén. Separado de Cristo nada podemos hacer. Y aquí nos va a hablar que fruto viene del griego karpos, que significa maduración. Amén. Y juntando con la palabra espíritu, quiere decir que las virtudes de Cristo son maduras en el creyente como en el resultado de la comunión permanente con Cristo. Amén. Y vamos a ver las clasificaciones del Espíritu, que son 9, pero nosotros cuando estudiábamos esta lección, es el fruto del Espíritu, pero va a englobar en 9 virtudes, y nosotros nos imaginábamos, pero como fruto, y va a tener 9 virtudes. Sí, nosotros nos imaginamos como una mandarina, amén, y esa mandarina va a tener gajos a través de este fruto, y es un fruto, pero va a tener virtudes. La primera de todo va a ser el amor. Allí en Gálatas, donde nosotros leíamos, capítulo 5, versículo 22, y va a decir, en primer lugar estaba el amor, amén, y es el amor ágape, que es la esencia del amor. Amén. Quien tiene este amor va a decir que es el vínculo perfecto, va a decir la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 14 va a decir, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Amén. El apóstol Pablo recomendaba allí a la iglesia de Colosas que los hermanos tenían que vestirse sobre todo del amor. Amén. Que sin el amor creo que ningún creyente va a tener la característica del Señor Jesús. Amén. Sobre todas las cosas debemos vestirnos
del amor, que es el vínculo perfecto. ¿El vínculo con quién? El vínculo con Dios primeramente, y después nosotros vamos a tener una buena relación, una buena comunión con nuestro prójimo, con aquel que está al lado. Si nosotros vamos a tener un vínculo perfecto con Dios, y también vamos a tener un buen vínculo con nuestros hermanos. Amén. Es un amor espontáneo. El apóstol Pablo también va a decir que el amor es sufrido, es un amor sacrificial. Es el amor aquel que Cristo tuvo por nosotros. Amén. Que Dios tuvo por nosotros, que se entregó por la iglesia, que se entregó por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y si nosotros tenemos este amor verdadero, este amor sufrido, este amor sacrificial, va a hablar la palabra del Señor que nosotros vamos a amar hasta nuestros propios enemigos. Mire qué difícil es este amor, amén. Pero si nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros no vamos a amar únicamente a nuestros amigos, aquellos que están de nuestro lado, sino a aquellos enemigos. Vamos a leer, mis hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 46-47, nos va a hablar sobre este tema, amén. Vamos a leer el número 43 que dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas el Señor Jesús sabe lo que va a decir, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amar a nuestros amigos es fácil, pero el Señor aquí, el Señor Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Él nos dio el ejemplo para nosotros seguir. 46 y 47 va a decir: porque si amáis los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Nosotros, si amamos a aquellos que nos aman, no vamos a tener ninguna recompensa, va a ser fácil, ¿verdad? Pero si nosotros amamos a todos aquellos que son nuestros enemigos, este es un amor verdadero, es un amor sacrificial. Es la primera virtud de este fruto, es el amor. Amén. La segunda virtud va a ser el gozo, el regocijo espiritual en la vida del creyente. Amén. Nosotros vamos a ver aquí que gozo es el regocijo espiritual, y vamos a ver que aquel creyente, cuando él es transformado, el gozo del Espíritu va a ser permanente en su vida. Amén. Por más que esté pasando luchas y dificultades, vamos a ver que el nuevo convertido, él va a tener una alegría, va a tener una virtud que va a ser vista por todos. Amén. Es la alegría del amor. Nosotros vamos a ver todas las características del fruto del Espíritu, y todo, el primero va a ser el amor, pero las demás virtudes nosotros vamos a ver que está vinculada, y todo tiene que ver con el amor. Ninguna de las demás virtudes va a estar desvinculada del amor. Es la alegría del amor, es la felicidad producida, ¿sabe por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. No es una felicidad propia nuestra, momentánea, sino que va a ser una alegría constantemente producida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Mismo que nosotros estemos en luchas, en dificultades, el creyente igual, de todas maneras, él no va a dejar de sentir el gozo en su corazón. Nosotros vamos a ver allí un ejemplo en la Biblia, es de los apóstoles cuando estaban siendo perseguidos. Va a decir la palabra del Señor en Hechos 16:34, donde dice: y llevándolos a su casa, capítulo 5, versículo 41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Los discípulos estaban frente al concilio, ellos fueron golpeados, tuvieron una paliza, y va a decir la palabra del Señor que ellos salieron de allí gozosos de haber tenidos por dignos. ¿Dignos de qué? De sufrir por una causa.
Y esa causa valía la pena para ellos estar sufriendo en aquel entonces. Amén. Así que si usted va a pasar lucha, dificultad por cualquier cosa, acuérdese de esta palabra. Tenga gozo en su corazón. Tengo alegría porque usted está sufriendo por una buena causa. Y va a decir allí la palabra del Señor, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. ¿De qué nombre era este? Obviamente que era del nombre de Jesús. Amén. Aquellos hombres estaban gozosos, estaban contentos, tenían el gozo del Espíritu Santo en su corazón. Y por más que hayan estado allí encarcelados, le pegaron, ellos salieron de frente al concilio gozosos. Amén. Ese es el gozo que el nuevo convertido va a tener en su corazón. Amén. Vamos a ver también en cuanto al gozo, va a decir que también está vinculado con el amor. El gozo es el amor en tranquilidad. Amén. El amor va a estar allí en su corazón y va a estar el amor en tranquilidad. Lleva a una profunda alegría por causa de ¿qué? Del perdón recibido. La palabra del Señor va a decir que nosotros estábamos perdidos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos en delitos y pecados, pero nosotros recibimos el perdón de Dios. Amén. Y por recibir el perdón de Dios nosotros vamos a tener este gozo en nuestro corazón. Amén. También la tercera virtud que nosotros vamos a ver aquí es sobre la paz. La paz es el resultado que el creyente va a tener en su corazón. ¿Por qué? Por la comunión que él va a tener con el Señor Jesús. Amén. Y vamos a ver aquí que la paz quiere decir el amor pacificado. También tiene que ver con el amor y vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, versículo 50. San Marcos capítulo 9, versículo 50. Va a decir la palabra del Señor. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con otros. Amén. Si la sal se echare a perder, no va a servir para nada. Amén. Pero si nosotros tenemos sal en nosotros mismos, tenemos esta paz, nosotros vamos a tener paz unos con otros. Amén. ¿Qué significa la paz? La paz proviene de la intimidad que nosotros vamos a tener con Dios. Amén. Más allá que nosotros pasemos también por luchas y dificultades como allí los discípulos estaban pasando cuando estaban en el mar de Galilea, y la verdadera paz estaba con ellos allí en la barca, pero ellos no se daban cuenta. Dice que Jesús estaba durmiendo en la popa. Amén. Esa paz que sentía Jesús, a pesar que la barca ya se anegaba, los discípulos estaban haciendo de todo allí para que la barca no se hundiera. No podían hacer más nada y se acordaron que Jesús estaba durmiendo. Ellos tenían la verdadera paz allí en el barco y no sabían a quién tenían en el barco. Y fueron a despertar a Jesús. Jesús dice que estaba durmiendo en la popa. Imagínense en una tempestad y tener paz en una tempestad. Esa es la verdadera paz. Amén. Que usted tiene en su corazón. Es que cuando está la lucha, está la adversidad, pero dentro de usted tiene esta verdadera paz. Amén. Es el amor pacificado. Nosotros podemos guardar y conservar buenos pensamientos si tenemos paz. Amén. Nosotros no vamos
a estar preocupados, tenebrosos, sino vamos a tener buenos pensamientos si en realidad nosotros vamos a tener paz. Y en todo esto nosotros vamos a, no solamente a tener paz con nosotros mismos, si nosotros guardamos buenos pensamientos, sino nosotros vamos a poder cultivar la comunión unos con otros. Amén. Nosotros vamos a tener un buen relacionamiento. Ahora, si nosotros no tenemos paz, no vamos a tener una buena comunión con nuestros hermanos. Amén. Vamos a tener problemas, vamos a tener luchas, no vamos a saber cómo tratar y verdaderamente no vamos a tener la paz verdadera en nuestro corazón. El cuarto característica del fruto del amor es la longanimidad. A ser longánimes es un atributo que viene directamente de Dios. Un atributo que viene de Dios y es una paciencia que nosotros tenemos para soportar las ofensas. Amén. Si somos ofendidos por alguien, nosotros vamos a poder soportar si en realidad nosotros somos longánimes. Amén. Es difícil, ¿verdad?, de tener todas estas virtudes, porque por cualquier cosa que nos hace, cualquier ofensa, nosotros ya no soportamos. Amén. Pero si tenemos este atributo de Dios en nuestros corazones, vamos a poder soportar todas ofensas. Vamos a ser tolerantes, vamos a ser mansos, vamos a ser humildes. Y es una característica de Dios verdaderamente. Amén. Porque Dios es paciente para con nosotros. Dios es longánime con nosotros. Imagine la paciencia que Dios nos tiene para soportarnos. En cuanto así nosotros erramos muchas veces, pecamos contra Dios, hacemos tantas cosas y el Señor es longánime para con nosotros. Él nos soporta. ¿Y por qué nosotros así no hemos de hacer lo mismo que el Señor? Amén. La longanimidad es un atributo de Dios, que lo cual nosotros también debemos buscar de tener esta virtud. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, va a decir la palabra del Señor: el Señor no se retardará su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Amén. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué paciencia, qué longánime es el Señor. Amén. Él es paciente para con nosotros, así queriendo que ninguno perezca. Amén. Y sino que todos vayan al arrepentimiento. El Señor es longánime para con nosotros, de igual manera nosotros tenemos que ser en nuestras vidas. Amén. La quinta virtud, va a ser benignidad. Amén. ¿Qué es benignidad? Es la gracia y misericordia. Amén. Es una virtud que nosotros debemos ser benevolentes unos con otros. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Va a decir así en Gálatas 6, capítulo 10, va a decir la palabra del Señor: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Nos dice a algunos, y mayormente a los de la familia de la fe. Primero dice que nosotros tenemos que hacer el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Si nosotros tenemos un hermano, si nosotros tenemos alguien que necesita de algo, nosotros tenemos el deber de hacer el bien con aquel hermano, mayormente a los de la fe. Así, sin embargo, con todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser buenos, pero mayor responsabilidad tenemos que hacer a los de la familia de la fe. ¿De qué manera? En la necesidad de cada uno. Amén. Por ejemplo, si un hermano tiene una necesidad
en su casa, para hacer su casa o para cualquier necesidad, nosotros tenemos que estar dispuestos en hacer el bien. Amén. Es una gentileza del Espíritu y va a decir que es la excelencia del carácter con un buen tratamiento. Y usted se va a dar cuenta que aquella persona es bondadosa. Usted se va a dar cuenta que aquella persona siempre está dispuesta en hacer el bien. Amén. Pero sin embargo, cuando la persona no quiere hacer el bien, va a ser notable en la persona. Benignidad es el amor agradando. Amén. Usted va a tener amor y ese amor va a ser agradable porque usted va a estar haciendo el bien. La sexta virtud del Espíritu Santo va a ser la bondad. Amén. Vamos a ver aquí, es el fruto del Espíritu. Está en toda bondad, justicia y verdad. Amén. El fruto del Espíritu va a estar en toda bondad, justicia y verdad. Es la real práctica del bien. Nosotros vamos a ser bondadosos si nosotros ponemos en práctica el bien. Amén. ¿Qué va a ser? Es cuando el amor entra en acción. Dios así fue bueno con nosotros porque Él actuó con nosotros. Él dio a su Hijo para que muera allí en la cruz del Calvario y Él actuó para con nuestras vidas. De igual manera, nosotros también tenemos que ser bondadosos. Gálatas 6:10 va a decir así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente, esto ya habíamos leído, esto se trataba de la bondad. Amén. El fruto de un corazón íntegro y recto, cuando se trata de su funcionamiento, bondad es amor ayudando. Y su utilidad también es colectiva, relacionada a los fieles. Amén. Vamos a ser bondadosos cuando nosotros hacemos el bien a nuestro prójimo. El séptimo va a ser la fe. Amén. La fe como fruto va a ser aquella que conduce a la fidelidad primeramente con Dios. Amén. Va a ser un creyente que es fiel a Dios. Él siempre va a estar en la obra del Señor. Él va a ser fiel en todo momento, en todo lugar. Y esta característica todos nosotros debemos tener. Amén. Es la fe que nos va a llevar a la salvación. Amén. Amén. La fe como fruto nos lleva a ser fieles a aquel que nunca nosotros vimos. Amén. Capítulo 11 de Hebreos, nosotros vamos a ver allí lo que es la fe. Amén. Nosotros tenemos una esperanza de aquel que nosotros nunca lo vimos, pero nosotros confiamos en Él. Creemos la existencia de Dios y es una virtud que todo creyente debe tener. Amén. La fe sin fidelidad será muerta, habla Santiago en capítulo 2, versículo 14 al 17. Así que nosotros, si tenemos fe, vamos a ser fieles. Amén. En cuanto al funcionamiento, es el amor con confianza. Vamos a tener un amor confiable hacia la persona de Jesús y vamos a ser fieles, vamos a ser leales al Señor. Amén. Santiago va a decir, capítulo 2, versículo 14, va a decir, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nosotros tenemos fe, vamos a hacer obras. Siempre vamos a tener ganas de estar haciendo obras para el Señor Jesús. Amén. Vamos a ver también que la fe, en cuanto a la utilidad del carácter individual,
resulta en la fidelidad para con Dios, no solamente para con Dios, sino con la palabra, con la iglesia, relación con los hermanos. Vamos a ver que también todas estas características, primeramente con Dios y después con nuestros hermanos. Y en el servicio para el Señor. Amén. La octava característica del fruto, vamos a ver que es mansedumbre. Amén. ¿Quién es manso de nosotros? De corazón como lo era Jesús. Es difícil de ser manso, ¿verdad? Que pase alguien y pise sin querer en nuestros pies y que tenga allí un gallo, ¿verdad? Y se reviente. Creo que nosotros muy mansos no vamos a hacer, ¿verdad? Mansedumbre. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar un hombre que verdaderamente era manso, que la Biblia nos va a hablar. Y ese hombre, ¿quién era? Este hombre era Moisés. Amén. No solamente Moisés, sino Jesús, él va a decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién nosotros debemos aprender a ser manso? Es de la persona de Jesús. Amén. Mansedumbre, Mateo 11, 29, va a decir allí donde nosotros citamos, va a decir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros aprendemos de esta virtud para nosotros vamos a hallar descanso para nuestras almas. Amén. En cuanto al funcionamiento de esta virtud, nosotros, va a decir la palabra del Señor, la mansedumbre es el amor con serenidad. Vamos a tener un amor sereno, ¿verdad? Y también va a ser bueno para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para nuestros hermanos. La novena y la última virtud es templanza y dominio propio. Amén. Es una capacidad espiritual de autocontrolarse. Él va a tener control, aquel que tiene esta virtud va a tener control sobre su vida. Amén. Él va a colocar un freno. Él cuando va a estar nervioso, él va a decir, va a parar en sí y va a hacer como aquel aparatito, ¿verdad?, que va en el auto, que es el GPS, y él va a decir recalculando cuando toma un mal camino, ¿verdad? Él va a tener un poder, un dominio propio de poner un freno en su vida. Amén. Proverbio 16:32 va a decir, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Él va a tener dominio en sí mismo. Él no va a ser fácil que él se aire. Amén. Él va a tener un dominio propio. Él va a ser equilibrado. Va a tener un carácter donde él puede controlarse. Amén. Donde él tiene una pelea con alguien, donde tiene una discusión, él antes de hablar, él lo va a pensar. Qué virtud que nosotros debiéramos buscar en todo tiempo, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 20. Donde dice la palabra del Señor, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Si nosotros tenemos todas estas virtudes, si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, nosotros vamos a ser conocidos. Amén. Así que por nuestros frutos nosotros vamos a ser conocidos. Si nosotros tendremos amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio, nosotros vamos a ser
conocido. Amén. Estas virtudes va a ser a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a tener en nuestros corazones y vamos a tener una intimidad con Dios. Amén. Y esta persona va a ser conocida por el fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nosotros podemos adquirir el fruto del Espíritu Santo? Amén. Entendiendo su naturaleza, va a decir aquí. Es el Espíritu Santo quien va a implantar el fruto en nuestro corazón, como nosotros dijimos al principio, y Él va a transformar nuestra naturaleza a una naturaleza divina. Amén. Es el Espíritu Santo quien hace ese trabajo. Ninguna persona va a estar capacitada para tener todas estas virtudes del fruto del Espíritu Santo. Es Dios quien implanta en nuestros corazones. Amén. Y va a transformar nuestra naturaleza a una naturaleza divina. Qué bueno es estar buscando del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ser transformada. El creyente pasa a tener los sentimientos de Cristo. El creyente pasa a ser igual a Cristo cuando el fruto del Espíritu Santo está en su corazón. Amén. Es entendiendo la naturaleza de Cristo. ¿Cómo adquirir también el fruto del Espíritu? Nosotros vamos a ver que es dependiendo de Dios. ¿Cómo es esto? El fruto del Espíritu es algo divino en nosotros. Amén. Es un proceso de transformación moral y que está muy lejos de nuestra capacidad del hombre caído. También dedicándonos al servicio de Dios. No solamente depende del Espíritu Santo, sino también depende del libre albedrío. Amén. Depende de la persona si ella dispone en su corazón que el Espíritu Santo pueda hacer lugar. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios y vamos a ver que no solamente es Dios quien hace en nuestros corazones para que nosotros seamos transformados. Es también en la persona dar lugar al Espíritu Santo que trabaje en su corazón para que nosotros podamos adquirir el fruto del Espíritu Santo. Va a ser visible en la vida de aquel quien tiene el fruto del Espíritu Santo porque va a tener algunas de estas características en su vida. Quizás no tenga todas, pero una va a ser notable. Amén. Va a haber amor, va a haber mansedumbre. Alguna característica de esta va a ser notable en la vida de aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo. Amén. Va a llevar una vida dedicada a Dios. Él va a experimentar estas manifestaciones crecientes de Dios en su vida. Quizás no va a ser de un momento para otro, pero cada día él va a ir aprendiendo. Amén. Yo tengo que ser bondadoso. Yo tengo que ser manso. Yo tengo que ser el Espíritu Santo. Si da lugar cada día a través de la palabra y de la oración, este fruto va a estar en su corazón. Amén. Vamos a estar terminando. Doy gracias a los hermanos que están allí del otro lado. Amén. Escuchándonos. Y agradezco siempre alentándoos a ustedes que sigan aprendiendo de esta palabra maravillosa. Amén. Damos gracias a Dios en primer lugar y somos gratos una vez más a nuestro pastor Virayara por la confianza que nos da de poder estar en esta clase de discipulado, que primeramente es de mucha importancia para mi vida. Amén. Vamos a estar orando para finalizar esta clase. Amén. Padre bendito, Dios celestial, te damos gracias por esta clase, por el fruto de tu Espíritu que cada día podamos buscar para que estas características puedan ser visibles en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser bondadosos, a tener amor primeramente en nuestros corazones, en hacer el bien cada día con nuestro prójimo. Gracias te damos por estos momentos. Ayuda a cada alumno que cada día pueda aprender de tu palabra y que pueda ser notable el fruto del Espíritu en cada vida. Gracias te damos, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga
vuestra vida en el nombre de Jesús.